Y empezó a estudiar a Pedro, empezó a estudiar a Juan, empezó a estudiar los evangelios. Y al final llegó a la conclusión que le sorprendió a él. Él se convenció de que era cierto. Y escribió un libro. Ya está, hay una película que se llama El caso de Cristo. Si puedes, búscala. Pero este hecho histórico es verídico, innegable. Las personas que saben de leyes, que saben de testimonios, los abogados, ellos saben que esto es verdad por lo mismo que cómo se dio el caso. Y la opinión y las evidencias a través de cada uno de los testigos, aquellos que estaban de primera vista. Si tú te pones a leer la palabra de Dios, y ahora yo sé que la has leído tal vez, pero ahora con un sentido de que ¿qué opinan los testigos oculares? Y aunque hay otras fuentes históricas que confirman de Jesús, los cristianos creemos que la Biblia 100% es la fuente, ¿no? Y de ahí sacamos tantas cosas como hoy hemos representado. Bueno, los jóvenes representaron excelente a Pedro. Y bueno, Jesús yo creo que sí se peinaba un poquito mejor que eso. Pero qué bonito verlo a través de la luz de las personas que lo hicieron, ¿no? Y en este caso Pedro escribió algo, Pedro, muy interesante. Fíjate bien, después de todo lo que pasó y después de años de servirle, escribió en segunda de Pedro, su segunda carta, en el capítulo 1 y en el versículo 19. Pedro escribió en la NTV, podemos ver, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Lo que estaba escribiendo Pedro también es parte de esa palabra profética. Y dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Otra manera de decirlo, tenemos también la Biblia. Sí, si quieres déjale en el mismo 19. Tenemos también la Biblia. Y no hay nada más seguro que la palabra de Dios. En eso nos basamos para este caso. La productora y escritora Ada Carrera y todo el elenco de jóvenes profesionalísimos. Dice: la palabra de donde sacamos este drama es la más segura. Y hacen bien en leerla y en estarla viendo, porque es la que alumbra como una antorcha en medio de la oscuridad, donde nosotros necesitamos luz para no tropezar, para caminar seguros, para aprender cómo vivir la vida, cómo enfrentar los problemas, cómo podemos nosotros guiar a nuestros hijos. Quisiéramos estar siempre cuidándolos. Un día van a crecer y vamos a tener que soltarlos, y es lo normal. Pero qué bonito que tengan luz, que tengan la manera de caminar seguros. Y la palabra de Dios es esa manera. Y dice: hacen bien en estar atentos a esta palabra mientras estamos, ¿sabes? Mientras Cristo no venga, perdón, nosotros necesitamos la palabra de Dios. O sea que uno de los consejos para empezar es: lee la Biblia. Read the Bible, Michael. I know you know which is the prettiest dancer here. Obvious, my daughter. Your daughter. Vero dice que eran 2 y Carlos dice que eran 3. Cada quien dice que. Pero qué bonito poder nosotros, y que tú también tengas a tus hijos siempre en el camino de Dios, siempre sirviendo a Dios, siempre buscando a Dios para cada decisión de la vida. Porque si no lo hacemos así, pues la palabra de Dios nos marca que son ejemplos para nosotros, ¿verdad? Lo que le pasó a Pedro. Y dice Pedro, después de muchos años: si yo hubiera sabido todo lo que ustedes tienen, a lo mejor si estuviera Pedro aquí, nos diría: ustedes tienen todo, tienen al Espíritu, empezaron con el pie derecho, entienden desde que recibieron a Cristo, el Señor manda su Espíritu a tu corazón. Y Él es un amigo que está contigo, un abogado que no solamente te defiende, sino que te paga y te cuida
El Señor Jesús es otro abogado. Él pagó con su sangre, pero Él no está con nosotros. Bueno, está con nosotros porque está en todas partes, pero Él físicamente, su cuerpo que resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Pero aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo. ¿Sabes? Pedro no lo tenía hasta que el Señor resucitó. Y cuando el Señor se resucitó, en aquel domingo de resurrección, sopló en sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu. Y fue desde ese momento que ellos entendieron muchas cosas. Habían creído por fe algo que no entendían, pero empezaron a entender a Cristo. Y por eso escribió Pedro: lea la palabra. Ella es la más segura. Ella es la que te va a ayudar a vivir, a saber qué hacer y qué no hacer, a entender lo bueno y lo malo, a saber los colores de las cosas, hasta que Cristo venga. Y en el 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que es para ti y que está revelada por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios no hablaron por sí mismos, sino hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Pedro conoció a Jesús en esa época cuando él era pescador de peces. Tú puedes decir: ¿por qué dice de peces? Obviamente todos los pescadores son de peces. Pues no. Aquí hay algunas muchachitas jóvenes que quieren ser pescadoras de hombres, y unos hombres jóvenes que quieren ser pescadores de mujeres. Pero ya saben que, ya les dijimos en la mañana, ¿verdad? Si el chiqui baby o la chiqui baby no tiene a Jesus in his heart, it's not good. ¿Ok? Les hablo en inglés a ellos porque entienden mejor inglés, pero a veces no entienden y andan buscando porque está guapo, ¿verdad? Pero cuando vienes a Cristo, Dios te da lo mejor. A mí me dio a Mónica, mira, guapa y cristiana. ¿Para qué batallas? La Biblia dice que Pedro conoció a Jesús un día que estaba lavando las redes. Jesús le pidió la barca, la separaron un poquito de la orilla y la prestó para predicar. Imagínate, Pedro, mientras oía a Jesús, estaban lavando las redes, ¿no? Para volverlas a usar al día siguiente. La pesca era de noche. Y así nosotros a veces andamos de noche pescando o buscando las cosas lejos de Jesús. Pero el Señor Jesús ese día, porque cuando le prestas a Jesús tu casa, cuando le prestas tu carro, cuando dices: yo no tengo por qué llevar a este hermano, pero bueno, voy a ir por él y lo voy a llevar a la iglesia. O yo no tengo por qué prestar mi casa para una CFC, pero quiero. Había unos hermanos en la mañana que trajeron tamales y nadie los invitó a traer tamales. Ellos solos se invitaron. ¿Por qué? Porque ellos sirven a Jesús. Y yo no desayuno, pero ahorita me comí 4. Y sabes, cuando tú haces algo, lo que sea para servir a Dios, que a ti se te ocurra, no te tienen que decir nadie lo que hay que hacer. Pedro le prestó la barca a Jesús. Y luego Jesús le dice: Pedro, vamos para adentro al mar. Ay, Señor, no he dormido nada. Era la hora de que a lo mejor se echaba la siesta, ¿no? Después de toda la noche de pescar. Y más bien de no pescar, porque no pescaron nada. Y el Señor le dice: echa las redes. Las acabo de lavar, Señor, pero ¿cómo es posible? O sea, no puede ser otra vez. Como un día que yo estaba tratando de arreglar mi carro y me vieron los ancianos y yo estaba batallando, y cuando sintieron que ya iba a echar a perder la pieza, me dicen: a ver, pastor, déme chance, yo la pongo. Usted siga predicando. A lo mejor así le quisieron decir al Señor Jesús: tú sigue haciendo predicaciones, hablas bonito, o carpintería, a lo mejor pues es lo que tú sabes, pero de pesca no me hables. Yo sé que no es así. Pero cuando tú le prestas al Señor, suceden milagros. Un milagro es algo que no es normal. Y el Señor le llenó la barca. Y no solamente le llenó la barca, sino le llamó a su servicio. Y en eso nosotros vemos el llamado de Pedro. Ese es el punto número 1 del drama y de la plática de hoy. Él predicaba y Pedro veía.
cómo él predicaba. Tal vez Pedro decía, nunca voy a ser un predicador. Decía Pedro, yo ni siquiera escribo como Pablo. Así escribió Pedro en sus cartas, hablando de Pablo como un gran escritor. Pero ¿sabes qué? La vida de Pedro nos inspira. Y él hizo caso, él tuvo fe. A lo mejor muchos ven a Pedro como el protagonista o como el que quería salir en la foto, ¿verdad? Que quería enseñarse a sí mismo, ¿no? Shout up. Y tú dices, ay, qué Pedro tan bárbaro, ¿verdad? Los que más critican a Pedro son como Pedro. Has criticado a Pedro, tú también quieres salir en la foto. ¿Sabes qué? Yo también quiero que Jesús me vea. Yo también quiero que Jesús note algo en mí. Y Pedro siempre estaba adelante. A lo mejor los otros 11 querían tal vez, pero nunca los dejaba. Siempre iba adelante Pedro, ¿no? Y esta vez llenaron de bendición las redes, porque Pedro creyó en el Señor Jesús, y las cosas como yo las hacía, como yo estoy acostumbrado a hacerlas, como yo sé que hay que hacerlas, como dice la ciencia y estoy convencido, y el mundo que tengo que hacerlas, todo queda atrás cuando Jesús dice echa las redes, cuando Jesús dice atrévete a creer en mí. Y como a Pedro, hoy el Señor también nos llama a nosotros a servirle. Punto número 1, el Señor llamó a Pedro, el Señor te llama a ti. Y el Señor quiere que tengas nietos y hijos y hasta yernos. Y el Señor te bendice con muchas cosas, pero lo que tienes que hacer es servirle, servir al Señor, ¿no? No es fácil, ya que estamos acostumbrados a ver lo material, pero Pedro se atrevió y dejó las redes. Y después vemos, si vamos un poquito más adelante, vemos el proceso de Pedro, ¿no? Ese es el punto número 2. Y en el proceso de Pedro vemos cómo él caminaba con Jesús. Podemos sacar muchas anécdotas que no pudiéramos ver el día de hoy. Hoy es la resurrección el tema, ¿no? Pero Mateo 14:22 dice que después Jesús insistió que los discípulos se subieran al arca, y el Señor Jesús se fue a orar. Mientras se hacía de noche, las personas que escuchaban a Jesús no sabían qué pasaba, porque los discípulos se fueron en la barca, y el Señor Jesús tenía planeado llegar cuando ellos más necesitaban a Jesús. Dice que estaban en problemas en medio del mar, eran pescadores experimentados, sin embargo había una tormenta terrible. Y Jesús llegó caminando. Cuando lo vieron caminando y notaron que había una silueta humana caminando, tuvieron miedo. Dijeron, encima de la tormenta se nos aparecen espantos o personajes. El Señor Jesús le dice, no temas, soy yo. Porque cuando Dios te llama, entras en un proceso que se llama santificación. Pero ese proceso nos lleva a Jesús de la mano. Y a veces no lo vemos, pero cuando alcanzamos a ver la tempestad y las fuerzas naturales en contra de nosotros, y cuando vemos que todo está mal, si nosotros nos acordamos de Jesús y podemos visualizarlo y entender que ahí está con nosotros, es lo mejor para nosotros. Y hasta se atrevió el protagonista, ¿no? Señor Jesús, si eres tú, entonces permite que yo pueda bajarme de la barca. No tengo que hacer esto, ¿verdad? Ya hicieron los del drama. Y empezar a caminar hacia ti. Y dice la Biblia que Pedro dio varios pasos en el agua, porque tenía la mirada puesta en Jesús. ¿Y sabes cuál fue el problema de Pedro? Donde hizo la oración que parece la más corta de toda la Biblia, ¿no? Señor, sálvame. 2 palabras. Es la oración de Pedro. ¿Por qué? Porque dice antes que Pedro empezó a ver la tempestad, empezó a ver el viento, cómo el viento levantaba las olas, ¿verdad? Porque el viento no se ve. Empezó a sentir lo difícil de estar ahí y quitó la mirada de Jesús. Cuando nosotros caminamos con Jesús, podemos hacer cosas imposibles, hasta caminar sobre el agua. Pero tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Tenemos que no tener miedo, tenemos que tener fe.
Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos le adoraron diciendo: de verdad eres el Hijo de Dios. Estaban convencidos con quién estaban. Vivieron 3 años y medio aproximadamente con él, todo el ministerio de Jesús, desde que Juan el Bautista lo presentó, desde que fueron llamados hasta la crucifixión. Pasaron tiempo con él. Y a pesar de todo, a lo mejor también te pasa como a ti y a mí. ¿Cuántos nosotros hemos sentido al Señor Jesús? El Señor Jesús ha hecho cosas con nosotros. El Señor Jesús nos ha cambiado. El Señor Jesús nos ha llevado a caminar con Él. Hemos comprobado que el Señor es bueno, que para siempre es su misericordia, que no nos merecemos nada y Él nos da más. Sin embargo, a veces le fallamos también. A veces en nuestros días se nos olvida. Y así le pasó a Pedro. Después de estar con él, de ver tantos milagros, esto casi no es nada comparado con todo lo que vio Pedro. El punto número 3, un punto trágico, un punto que podemos decir para Judas fue el punto fatal y letal, pero para Pedro no, la traición de Pedro. ¿Sabes qué? Judas traicionó al Señor Jesús, pero en lugar de arrepentirse, de dolerse, de decir: perdóname, Señor, se fue y se ahorcó. Cuando nosotros tenemos un dolor, un arrepentimiento que me daña, cuando yo le fallo a Jesús y yo digo: no sirvo para nada, estoy acabado, esto ya no tiene solución, ¿es el diablo el que te está engañando o es tu carne y el diablo está muy contento promoviéndolo? Porque en el Señor Jesús siempre tendremos perdón. Dice la palabra del Señor, dice: hasta puedes negar al Padre y al Hijo, pero no lo hagas con el Espíritu Santo. Difícilmente alguien va a negar al Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros decimos: pero ¿cuándo yo voy a negar al Señor? Claro que no. Yo no lo voy a hacer porque pues yo no soy Pedro, para empezar. Pedro estaba sentado afuera en el patio. Habían agarrado a Jesús, ya lo tenían en el juicio con el sumo sacerdote, y él se acercó lo más que pudo. Pero cuando estaba ahí, una sirvienta, dice la NTV, se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé si se llamaba Vero esa muchacha, pero ya Vero ya no es así, ¿verdad? Que ya no nos va a descubrir con Jesús. Sí, tú fuiste, tú la regaste. Ya no somos así. Y a Pedro le dijo: tú fuiste. Y Pedro lo negó. Número 1. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra muchacha, quien les dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y nuevamente Pedro dijo: no, yo no estaba. I don't know what you're talking about it. ¿Te fijas el acento? Ni cuenta se dan que soy mexicano. Yo no conozco al hombre, dijo Pedro. Y un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro tenía acento, era del norte de Israel. Y ahí Pedro juró y dice que dice que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente cantó el gallo y se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces, Pedro. Pedro salió llorando amargamente. El mismo Pedro que sacó un cuchillo delante de un montón de gente que venía por Jesús y le cortó la oreja a uno del siervo del sumo sacerdote, que era valiente delante de Jesús, cuando se le olvida que Jesús está ahí, porque tampoco eso estaba bien. El Señor Jesús recogió la oreja y se la volvió a pegar. Como el Señor Jesús arregla todas las regazones que hacemos, ¿no? Regazones es una palabra griega que quiere decir equivocaciones. No es griega, pero bueno.
Tal vez dices tú, no, pues yo nunca negaría a Jesús. Pedro también lo dijo el día que le cortó la oreja. Esa noche él le había dicho a Jesús: nunca te dejaré, a donde tú vayas yo voy a ir, no importa qué me pase. Y lo estaba cumpliendo, esa promesa, su valentía. Pero el problema es que el diablo no te sale con cuernos y con una pata de cabra y una pata de, no sé, gallina o quién sabe qué dice, y un trinche y de color rojo. No, el diablo te sale como una muchacha bonita, como un hombre galante, ¿verdad? Cuidado, muchachos, cuidado. El diablo te tienta, te distrae y te hace que inconscientemente digamos, tal vez, no lo conozco a Jesús. A lo mejor un día delante de tus hermanos, a lo mejor por tu forma de vivir, has negado que eres cristiano. No sé, esposas no vean a sus esposos, véanse a sí mismos. A lo mejor delante de nuestros familiares o de las personas, de nuestros compañeros. Si sabes que lo has hecho, no te entristezcas. Si de repente fallas, no te vayas a pensar que Dios no puede perdonarte. Vuelve a Jesús, pide ministración si necesitas y arréglate. Todos necesitamos ayuda y el Señor es nuestro ayudador. El Señor está con nosotros. Por eso, porque le negó ¿cuántas veces? 3, ¿verdad? Dice el punto número 4 y último, con eso termino. La restauración de Pedro. Así como Pedro le falló y tú y yo podemos fallarle, así el Señor puede restaurarnos si nosotros le hemos fallado. La Biblia dice que no hay ninguno sin culpa, que todos hemos fallado. Pero también la Biblia dice que nuestro Dios es perdonador, que es misericordioso, que todo esto que hizo, como decía el canto, dejó su trono, dejó su corona para venir y restablecer la relación que estaba rota, para enmendar aquello que se había roto. Y en su tiempo Dios siempre regresa con nosotros. Tenemos que estar pendientes, como la historia del buen pastor que aún deja las 99 ovejas, porque nosotros, aunque seamos una persona, eres importante como estás. No sientas que estás solo, no sientas que necesitas cosas. Aunque necesites y aunque estés tal vez solo, no te sientas que estás solo. El Señor está ahí contigo y es lo único que necesitas para ser feliz, para estar lleno de Él, para buscarle. Y poco a poco el Señor nos va dando todo lo que necesitamos. Y aunque lo neguemos, el Señor Jesús viene. Y dice la palabra de Dios en Juan 21:15 que Pedro estaba pescando. Él estaba triste porque había negado al Señor. Y aunque se les apareció ese domingo de resurrección a todos juntos, unos días después estaba Pedro otra vez pensando: pues sí, se apareció a todos, lo vimos resucitado, pero ¿yo qué? Porque sabes que Jesús es personal. Tú también puedes decirle: pero ¿yo qué? Y ahí el Señor va a estar contigo. No te tiene que levantar delante de todos, pero en la intimidad, ya con Pedro más cerca, después de darle de comer a Pedro, porque Pedro pues sí pescó porque obedeció al Señor Jesús, pero pues ni modo de comérselo crudo, ¿verdad? Tampoco iba a hacer sushi en ese momento. Y entonces lo que hizo es que el Señor Jesús estaba en la orilla cocinando. ¿A cuántos les gustaría que al Señor Jesús les diera de desayunar? Que Él en persona te dijera: ven, yo preparé el desayuno. El Señor Jesús le preparó el desayuno a Pedro. El Señor Jesús te dice a ti: he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres la puerta, yo voy a entrar contigo, yo voy a cenar contigo. Yo quiero tener una relación contigo. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Y repitió la misma pregunta otras 2 veces. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús restaura
todo lo que hacemos mal. Y si le negaste 3 veces, 3 veces te va a levantar y 3 veces te va a restaurar, 3 veces te va a perdonar y vas a ser dichoso. Y te va a dar un sentido. Te va a decir para qué te llamó. Te va a decir para qué estás en el proceso. Te va a decir por qué estás pasando por esas cosas que a veces no entiendes. Te va a llamar. Y aunque le traicionares, no va a pasar nada si tú regresas a Jesús. Pero no lo hagas. No pierdas más tiempo, porque aunque el Señor está fuera del tiempo, Él tiene todo, tú no tienes todo el tiempo. Así es de que urge que nosotros entremos en el proceso. Habrá alguien que diga: yo nunca he orado para recibir a Cristo en mi corazón. Habrá alguien aquí, levante su mano ahí donde está, que nunca haya dicho: Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados. Si hay alguien y te da vergüenza levantar tu mano, ahí están los ancianos levantando la mano atrás. Y ahí están las esposas de los ancianos también levantando la mano. Allá de este lado. Ok, muy bien. Entonces, si tú estás en ese dile: yo estoy en eso que dijo el pastor, necesito que ore por mí. Y ellos te van a ayudar. Amén. Ahora, ¿cuántos le han fallado al Señor después de haberse convertido? Levante la mano todos, hombre, ¿para qué se hacen? Dígale conmigo: Señor Jesús, gracias porque tú me restauras. Padre, gracias por Pedro, Señor, porque es un ejemplo para mí. Ayúdame a ser como él, a terminar sirviéndote, Señor. Que de hoy en adelante yo entienda que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que contigo, Señor, puedo caminar sobre el agua, que contigo puedo superar cualquier cosa que haya venido en contra mía, superar lo mismo que si acaso yo algún día te fallé. Perdóname, Señor, restáurame, Señor. Dile: sí, te amo, Señor Jesús, te amo, te amo. Y las veces que necesites decirlo, según lo que tú creas, el Señor te perdona, el Señor te ama y el Señor te da una visión y un trabajo como a Pedro. El siguiente, antes de un mes, después de un mes, un poco más de un mes de que pasó esto, Pedro predicó y en una predicación 3,000 personas se convirtieron. Dile: Señor, úsame para tu gloria y tu honra. Perdóname, restáurame, ayúdame, y en el nombre de Jesús úsame para tu gloria. Dile: en el nombre de Cristo, gracias por resucitar. Gracias por resucitar mi propósito. Dile: gracias por resucitar mi vida nueva, Señor. Ahora quiero vivir para ti y quiero, Señor, que ya no viva allá, sino que tú vivas en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo bendigo, Señor, esta preciosa iglesia que tú amas con todo tu corazón. Que tus ángeles y tu presencia, Señor, están aquí presente, agradados, Señor, del trabajo de cada uno de estos jóvenes. Yo desato, Señor, a los jóvenes que trabajaron como soldados. Yo declaro, Señor, que ellos son soldados de Jesús. Yo declaro, Señor, que ellos van a ser vencedores. Cada persona que trabajó, Señor, en actuar, en escribir, en los multimedia, Señor, y en todo lo que hicieron hoy, Señor, tras bambalinas, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a tu gente, Padre. Gracias por la provisión también de la mañana, Señor, por ese desayuno, Señor. Bendice, Señor, la fuente donde provienen, las manos que lo prepararon. Bendice, Señor, la vida de todos los que están aquí, Señor, de los que no pudieron venir, de los que vienen en camino, Señor, de los que están viajando, de los que están enfermos, Señor, dales sanidad. De los que tienen necesidad de trabajo, dales trabajos bien pagados, Señor, dales visión, dales de lo mejor del trigo, de la leche y de la miel. Y que tu nombre, Señor, que tu nombre siga siendo grandemente glorificado. Gracias por vivir y por vivir en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Vamos a cantar al Señor, alabarle. Aleluya.